El libro se presenta hoy en la Feria del Libro. ¿A qué hora, por favor? 7 de la noche en el auditorio Abraham Valdelomar. ¿Van a estar todas? Vamos a estar todas, están todos invitados, así es que no los esperamos en la Feria del Libro, que regresó también, ¿no? Sí, así estuve por ahí la semana pasada, me está muy bien, ¿no? Y esos espacios son bastante valorados por la gente. Hay muchas novedades, los invitamos nuevamente a las 7 de la noche hoy en la Feria Internacional del Libro en Jesús María, Campo de Marte. Compren sus entradas, y si están no, a muy buen precio. El libro también está a la venta en la librería Crisol. Crímenes de Lima 2, de la editorial, si no me equivoco, es Melquiades, ¿no? Que es de Crisol. A ver, me visitan hoy día Carla Musqui y Albina Ruiz, así que un gusto tenerlas por aquí. ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Después de mucho tiempo, hola, nos estamos viendo de manera física, pero siempre estamos en contacto de alguna u otra manera por el, bueno, devenir periodístico. Así es. Un placer estar acá en tu escenario, en tu terreno. ¿Cómo estás, Sí, Jesús? hace algunos meses estuvo Jimmy Chinchay por aquí visitándonos también, contándonos un poco de cuál era su día a día, sobre todo en el Congreso de la República. Bueno, ustedes están activas, no solamente en el mundo periodístico, sino también en las redes sociales. Pero lo bonito de todo esto es que ustedes me visitan con un hijo bajo el brazo. Y este hijo se llama Crímenes en Lima 2, ¿no? Que tiene a 8 periodistas escribiendo sobre crímenes reales que ustedes han cubierto en el desarrollo de la profesión, ¿no? A ver, Carla, tú tienes un caso que es importantísimo, ¿no? Que es el de César Vilca. Yo recuerdo perfectamente este caso y seguramente ustedes también, porque este caso conmocionó a todo el país. Así es un caso un suceso que remeció el país, como tú dices. Sucedió en 2012 y mi relato trata precisamente, Jesús, y gracias por el espacio, un saludo a todos tus oyentes de Radio Exitosa, acerca de una operación militar fallida, incluso tildada de suicida en su momento, que puso en evidencia una serie de errores, de falta de planeamiento, de falta de inteligencia y que tuvo una serie de consecuencias que yo voy a narrar desde 3 frentes. Primero, acompañando a un padre desesperado por encontrar a su hijo perdido, César Vilca, un policía de 22 años que fue emboscado en la espesura de la selva cusqueña, ¿no? Y a donde nosotros llegamos con este padre con la sola misión de encontrar a su hijo, de recuperarlo, porque hasta ese momento ya el padre sentía que los altos mandos policiales habían dejado de buscar a su hijo. Sí, que recuerdo perfectamente que uno de los problemas ahí fue la inacción, ¿no? Todo el mundo se preguntaba dónde está Vilca, ¿no? Porque Millones, que era el compañero que también fue rescatado en esta emboscada, él sí llega a salir y él empieza a dar información. Así es. José Millones es clave en esta historia y también parte de esta historia, así es, se narra desde su visión como un combatiente que logró salir y escaparse de la muerte, y también desde el testimonio de Luis Astuquilca, que es otra pieza clave, porque él sí se quedó atrapado en la selva, fue herido por Sendero, pero después de 17 días apareció, milagrosamente. Lo recuerdo. ¿No? Nosotros hemos vivido mucho tiempo estos temas, la verdad. O sea, yo no pienso hablar de mí porque finalmente ustedes son las que están aquí para presentar este libro, pero creo que hemos convivido muchos de esos aspectos, ¿no? Tú nos cuentas sobre Vilca, que fue un caso llamativo. Yo estuve en el velorio con su familia, aquí esperando que sacaran el cuerpo. Y Albina nos escribe sobre Elita Espino, ¿no? Elita Espino, sí. Pero permíteme hacer un paréntesis a mi caso, porque claro, yo tampoco me voy a hablar de mí. El libro está escrito por 8 mujeres, todas, y la particularidad que tiene Crímenes en Lima 2, yo creo que incluso, a diferencia del Crímenes de Lima 1, es que en esta ocasión todas de alguna manera nos hemos involucrado con el caso. O sea, no son relatos ni crónicas que hemos hallado al azar, sino que son historias que de alguna manera marcaron nuestra carrera periodística y que dentro de todos los casos que pudimos haber tenido a cargo en investigación, creo que son aquellos donde nos hemos involucrado con los protagonistas, hemos estado cuando ocurrió y hasta con el desenlace. Y hoy por hoy, con el retomarlos a través de este libro, darle o descubrir que había un giro más a la historia, ¿no? Y eso es un poco lo interesante, porque pueden haber muchas personas que se preguntan, ¿qué hacen 8 mujeres escribiendo temas policiales, no? Qué macabro, qué thriller, pero es básicamente también, por otro lado,
dar a conocer o visibilizar el rol que tenemos mujeres en el periodismo peruano hoy por hoy. Que son más, ¿no? Que Claro. los propios hombres que ejercemos el periodismo. Cada vez son mucho más mujeres, pero lo llamativo de todo esto es que las mujeres mucho más aguerridas, o sea, no tiene esa situación que a veces uno enfrenta, ¿no? De no acepto esta comisión porque me puedo ver involucrado, pero también me puede pasar algo. Por el caso de, por ejemplo, Vilca, ir al Brain, ¿no? Donde se produjo esta emboscada, y lidiar con terroristas, pues obviamente no es sencillo, ¿no? Como lidiar, por ejemplo, con asesinos también. Así es, y como dice Albina, no solo se trata de narrar la propia calamidad del crimen, sino ir más allá, evidenciar cómo estamos como sociedad, lo mucho que nos hace falta sanar y abordar decisiones para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, como por ejemplo invertir en políticas de salud mental, pero también hacer cosas para que más militares y más policías no se sigan muriendo de manera sistemática en un lugar en donde, por ejemplo, para este año se han destinado 200 millones de soles como presupuesto para fortalecer el equipamiento, fortalecer el armamento, fortalecer la capacitación, y no está sucediendo. No, y ahora, a propósito, tú tienes un tema importante, a propósito de lo que ha venido. Venimos de una parada militar donde ha habido algunas críticas, y lo que menos esperamos para nuestras Fuerzas Armadas es que exista este olvido, ¿no? Sí, claro. Porque además es gente que pone el pecho por nosotros. Este es un crimen, sí, bastante llamativo y que toca a todo el país. O sea, es crímenes de Lima, pero es un bonus track. Es un crimen que trascendió, o sea, que fue más allá del contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Y no me acuerdo, tú fuiste con un reportero, perdón, con un camarógrafo. Juan Carlos Vera. Juan Carlos, sí, también lo conozco, Hola. saludos para él. Ahora, el caso de Lita Espino. Su padre, un fiscal ultra conocido, especializado en temas anticorrupción, en narcotráfico. Su mamá, una abogada también reconocida, con mucho dinero ambos. Pues la hija se enamora, ¿no es cierto? Y trata de convivir con el enamorado y a la larga terminan perdiendo la conciencia. O no sé qué los lleva a acabar con la vida de un ser tan especial como es la madre, ¿no? Era hija única, además. Sí. No, era una joven que desde muy niña fue acostumbrada a tener todo, a pedir de boca. No había cosa que se le negara, los padres se separan, cada uno por su lado intentaba congraciarse más y lo hacían con la forma más fácil, ¿no? Pero más dañina, que es lo material. La chica crece, va a la mejor universidad y de pronto decía, no me gusta esta universidad, me cambio. Exitosa. Lo cierto es que en ese devenir de los años se conoce con este joven, ¿no? Que termina siendo el que arma toda esta estructura para asesinar a la mamá de la chica, con la idea de que podían hacerse de la fortuna. Entonces ahí hay un juego que luego compren el libro, por favor. Hay un juego en el que finalmente se planifica, ¿no? Hay premeditación, hay ventaja, ¿no? Pero todo de una manera tan burda que la policía finalmente logra esclarecer en tiempo récord este caso. No sin antes haber visto todos en televisión y todos los que hemos sido periodistas a los asesinos en medios de comunicación, a la chica en el velorio llorando a la madre. Sí, lo recuerdo perfectamente, No. ¿no? O sea, que no hay crimen perfecto tampoco, ¿ah? O sea, son raros en realidad, pero en estos casos, por ejemplo, siempre hay un interés, ¿no? En el caso que tú mencionas, por ejemplo, el interés de quedarse con la fortuna. En el caso de Vilca, por ejemplo, darle un mensaje a las autoridades peruanas, ¿no? De que quienes iban por ellos iban a terminar de esa manera. ¿Qué es lo que escribes tú en tu relato, Sí. ¿no? Tú también lo tienes ahí bastante claro. Hay al final una reflexión, ¿verdad? Porque las historias nunca son como uno las planifica y pueden cambiar y dan giros. Y yo creo que también ese es el pilar de este libro en todas las historias, ¿no? Tratar de hacer una reflexión que dentro de lo dramático y lo macabro que puede ser cada uno de los casos, siempre hay algo que rescatar, ¿no? Y como decía Carla, visibilizar sí la violencia, porque estamos en una sociedad donde día a día Ahora más ocurren que estas nunca, ¿no? cosas. Podríamos hacer crímenes en Lima, número no sé 10. cuánto, pero por eso, nuevamente, la particularidad es que acá hay sí involucramiento. En mi caso particularmente, hemos estado sentados así como estamos ahora con el asesino, ¿no? Entonces, y él negándolo todo el tiempo y
y es un poco el narrar cómo hacemos, ¿no? Nosotros nos conocemos años, ¿no? Albina la conozco más que a ti, Carla, pero nos conocemos años. Entonces hemos transitado la calle mucho tiempo. Entonces habría que contarle al público una cosa muy particular, ¿no? Que los crímenes que se cometían antes eran bastante llamativos porque no eran del todo, digamos, comunes, no se presentaban todos los días. Y entonces había cierto o un mayor nivel de normalizado. Claro, de susceptibilidad, ¿no? Y entonces, con el pasar de los años, que tampoco es que seamos muy viejos, el asunto es que ahora siento de que ya no hay esa capacidad de indignación respecto a esta situación. No, es todos los días matan gente, descuartizan gente. Hay sicarios que van a fiestas de cumpleaños, abalean gente, abalean niños, mujeres embarazadas y nadie dice absolutamente nada. No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que Pégate un poquito. Es súper potente y súper importante que lean este libro, porque como dice Albina, hay mucha reflexión en este libro y hay la necesidad de saber qué es lo que ha pasado, cómo se comportaba nuestra sociedad y cómo ahora hemos desmejorado como sociedad. Como tú dices, ya nada nos sorprende, aunque todo tipo de crímenes nos salpica por la televisión, por la radio, por los impresos, y lo único que hacemos es voltear y seguir, ¿no? Sí, claro. Mientras no nos toque, normal, ¿no? Así es. O tienen que suceder casos así de fuertes, de emblemáticos, como para que le dediquemos un tiempo, pero después, ¿qué? En el caso de esta historia en el Braem, yo quiero acotar y espero que haga un poquito de justicia, ¿no? Porque hay un padre aquí, que es el señor Dionisio Vilca, que jamás halló justicia para su hijo. Él tuvo que ir a sacarlo de esta zona, ¿no? Tomada por la subversión, cargar en peso los restos de su hijo, y a él le prometieron darle un reconocimiento al hijo, que nunca sucedió, ¿no? Y esta familia, la familia Vilca Vega, ha vivido durante todos estos años olvidada y muy resentida, ¿no? Muy resentida, claro, con autoridades que en su momento, en el gobierno de Ollanta prometieron de todo y jamás cumplieron. No, sí, es que es la historia de siempre, ¿no? O sea, eso no es novedad. Realmente tenemos caras que se mantienen, que no se disipan. Y creo que estos libros realmente son importantes porque justamente nos vuelven a retrotraer aquellos problemas que seguimos enfrentando, ¿no? Con diferentes protagonistas, pero en esencia con los mismos hechos, ¿no? Claro, tú lees la portada y sí te llama la atención. O sea, son crímenes en Lima. Por Dios, sí te tiene que tocar en algo como sociedad. Pero es la idea, ¿no? Poner en blanco y negro una realidad para justamente tratar en la medida de lo posible llegar a un nivel de conciencia, de reflexión y cuestionarnos, ¿no? Y decir qué está pasando, por qué todos los días tenemos ya crímenes, por qué los normalizamos, por qué hemos dejado de sorprendernos. No, y además, ¿por qué es que además cuando tú le preguntas a la gente cuál es el principal problema que el gobierno, las autoridades deberían tener, te dicen inseguridad ciudadana? Por eso pasa justamente. No resolvemos estos problemas. Aquí hay varias historias. No solamente está la de Albina ni la de Carla, sino también está la de Karina Novoa, que es obviamente referida a Caracol. Me dijo, ¿cuál énfasis a Caracol? Bueno, Caracol es un delincuente y ella hizo una investigación básicamente de quién era este sujeto. Ella pone descubierto el nombre de Caracol, de Gerson Falla, ¿no? Era un sujeto que operaba increíblemente desde un penal, ¿no? Con mucha más libertad y mucha más irracionalidad que desde la libertad misma, ¿no? Entonces, esos crímenes que se tejían y además, son los que se plasman. Esta investigación te lleva luego ya a ir jalando el hilo, ¿no? De lo que fue ya una investigación mucho más grande, porque este sujeto, que además era jefe de Barrio Kings, que era una organización dedicada al narcotráfico en el Callao, pues también tenía operadores en el sistema de justicia. De ahí es donde sale también el caso de los cuellos blancos, ¿no? Que hasta este momento todavía siguen llamando. Ayer se vaya una caja a sus secuaces y se viene a dar a conocer que habían administradores de justicia, ¿no? Jueces que de alguna manera estaban encubriendo en algunos extremos estas situaciones graves, ¿no? De delitos. Se convierte en una caja de Pandora. También es el caso de Marco Arenas Castillo, ¿no? Que lo escribe Lorena Ormeño, que también es, bueno,
periodista policial de muchos años. Bueno, nosotros empezamos siendo periodistas policiales, ese es el primero que te mandan, ¿no es cierto? Sí. Todos y todas van... Ya. No nos mandaban a cruceros. Sí. A ver, o sea, formarse como periodista policial es bastante complicado, difícil. Yo lo comentaba a algunos de los chicos aquí, que no puede haber un periodista policial que, aunque parezca difícil lo que les voy a contar, que no haya tenido contacto con el olor de un muerto en descomposición. Eso ya te pone un punto de inflexión entre lo que es el sentir de la vida y la muerte. O sea, yo te voy a contar, ¿no? Yo te voy a contar algo que para mí es muy, muy fuerte, ¿no? Cuando era chica, había esta sobreprotección familiar. Entonces, cuando fallecía alguien, siempre era que no se acerque, no al féretro, porque después no va a poder dormir, se va a asustar. Entonces, yo crecí, ¿no?, con esa costumbre y no me acercaba. Exitosa. Cuando me mandan a mi primera comisión, recuerdo que fue un accidente en la Costa Verde, había caído una piedra y lamentablemente el conductor fallece. Fue mi primera experiencia, tu primer contacto con la muerte, mi primer acercamiento con un muerto. No sabes, o sea, fue muy fuerte, pero no me asustó en general, ¿no? Sino que ya me generaba otro tipo de interrogantes. Ese es otro problema. ¿Cuál fue tu primera vez en este aspecto? Bueno, como seguramente ustedes también salía a los típicos accidentes, para comenzar, de tránsito que se producían en el día a día, en el noticiero del día para presentarlo en el central. O si no, en los vivos de la mañana, cuando se registraba un accidente y uno tenía que estar ahí, no sabía si dar un paso más o si preguntar algo más, porque también era eso importante, ¿no? Darle un tratamiento sensible y respetuoso a la situación, porque eso, ¿no? por eso también muchos periodistas hemos sido criticados, ¿no? Por estar en un lugar en el que tal vez no nos corresponde estar, pero que sí. Es que hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada y siendo comunicadores de policiales puede llegar un momento en el que la insensibilidad te llegue, ¿no? Sí, justamente a eso iba, porque muchas veces en el ejercicio propio de la profesión la muerte llega a ser tan normal que ya no tienes esa necesidad, por ejemplo, de expresar aquello que te termina por afectar. A mí me pasó en Pisco, más de 300 personas muertas. Sí, con el terremoto, claro. Por caminar entre personas que estaban fallecidas, pero tenía que informar sobre o el incendio de Mesa Redonda. También, Mesa Para mí, Mesa Redonda fue sumamente impactante porque había sido tal la onda de fuego que no sabías qué estabas pisando. Me acuerdo, pero sí. Porque todo era chicloso. Y todo aquello que se encontraba era un cadáver, ¿no? Un dedo, una uña, o sea, lo recuerdo perfectamente. Mira esas cosas que nos toca vivir a nosotros como periodistas, tanto a ti, a Lina como a Carla, ¿no? El libro es bastante extenso, tiene casi 200 páginas, es un libro muy bonito en realidad. Yo compré la primera edición de Crímenes de Lima 1, que estuvo hecho por escritores, ¿no? En su mayoría. Pero claro, y decías, oye, claro, los escritores llaman fuentes y empiezan a contratar y hacen su texto en función a datos, ¿no? No, pero ¿En qué momento los periodistas se terminan por involucrar? Porque claro, el escritor también es periodista, no digo que no lo sea. Pero acá hay un relacionamiento estratégico, se podría decir, entre los periodistas, los involucrados y los protagonistas, quienes en un primer momento a veces no quieren decir nada frente a las autoridades, no quieren decir nada ni frente a un fiscal ni frente a una policía y se terminan abriendo con uno, que también puede hacer las veces en su momento, como lo hicimos, de certificar el levantamiento de un cadáver porque no había más autoridad en el Brain que nosotros, ¿no? Y tomar la decisión de qué hacer, ¿lo dejamos o lo llevamos? O sea, también ahí había una decisión que tomar en su momento frente a César Vilca y no podíamos dejar al único hijo hombre muerto de este señor abandonado. Te involucras, pues, ¿no? Te terminas involucrando. Te terminas involucrando. Ahora, tú mencionabas a los escritores de Crímenes de Lima 1 y cuando a mí me llega la propuesta, lo hace Paola González, luego ya conocimos a Alberto de Crisol, me llega la propuesta y yo decía, wow, ¿qué tal vaya, ¿no? O sea, ¿qué tal reto? Porque la primera venían escritores que si bien no se involucraron con el caso, porque no son periodistas de policiales, escriben bonito, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo haces para que tu relato, escrito normalmente para televisión, para radio,
sea para un libro, no es lo mismo. No, claro, bueno, por eso son especialidades, pues ahí- obviamente, ¿no? Sí, y eso ya da para otro café, ¿no? O sea, cómo nos hemos puesto de Cómo nos han acuerdo corregido. para que esto marche, ¿no? Y vea la luz. No, qué finalmente. bueno que estén ustedes aquí, que sean 8 mujeres las que nos cuenten qué es lo que ha pasado con algunos crímenes que se han producido en el país. Seguramente los que nos escuchan también se interesan por estos temas. Claro, esto es la radiografía de nuestra sociedad, esto es lo que nos pasa todos los días y los que nos debería llevar a un punto de reflexión, ¿no? Para no ser tan tolerantes sobre crímenes que se van sucediendo. Yo, por ejemplo, me he comprometido, ahora que hablaba con la doctora Rosario Zacieta, a hablar y tratar mucho el tema de la violación de menores de edad, que creo yo que es uno de los peores Es delitos terrible. que se Y puedan se ha incrementado cometer. en pandemia. Y en pandemia y en este país, o sea, los índices respecto a este tema son deplorables y lo peor, y lo que más me llama la atención, como en el caso de Vilca, por ejemplo, es la inacción de la autoridad. Ustedes no escuchan a los congresistas hablar de estos temas, o sea, están prácticamente de espaldas al país. Ni de inseguridad. Hay una desconexión. Ni al propio gobierno. Hay o sea. una desconexión que realmente indigna. Porque claro, tú ves a todos los congresistas, ayer estábamos en el desfile, llegan orondos, con seguridad, carros blindados. Oye, vamos, caminen un ratito en la calle o esperemos un poco el tiempo para que recién nuevamente vuelvan a pisar calle. Y ahí los queremos ver. Pero ese es un problema también de la sociedad, de cada uno de nosotros, que tampoco es que exigimos nada, ¿no? Ujú. Por eso decía, creo que aquí debe, digamos, converger una serie de decisiones, ¿no? Que pasan por asignar presupuesto, que pasan por desarrollar verdaderas políticas de atención de salud mental, que nunca se ha hecho. Nunca, siempre se promete y nunca se cumple. Eso que tú dices es importante, la salud mental asociada justamente a estos temas. Exacto, estas personas que han cometido estos crímenes eran personas que necesitaban un tratamiento definitivamente, que desde sus casas no lo vieron venir, pero que si realmente se apunta hacia una sociedad sana, ¿no? Deberíamos, como familias, empezar a mirar qué aspectos podrían estar dejando malas señales, ¿no? Esto es a todo nivel, porque el caso, por ejemplo, de Elita Espino, tenía una chica que tenía absolutamente todo. Sus padres podrían haber advertido que la chica tenía algún problema o alguna necesidad por resolver. No, y ve tú a saber, en las instituciones del Estado también hay, digamos, salud mental que revisar, ¿eh? Y bastante. El Congreso no está viendo que hay congresistas Entonces, violadores ahora. Yo creo que no se revisa porque no es popular. No es algo tangible que vayan a inaugurar, donde ellos vayan a estar presentes. Pero yo creo que si llega a la reflexión, es una inversión a mediano o largo plazo, sobre todo porque hoy por hoy la salud mental en pandemia también se ha incrementado muchísimo. Pero se puede medir, o sea, no podemos inaugurar, como dice Albina, pero podemos medir los resultados, ¿no? De aquí a 1, 2, 3 años, ¿qué tanto podemos disminuir la tasa de crímenes, de violaciones? Y esto es trabajo, de verdad, que pasa por es multisectorial, ¿no? Que se debe atender en el Ministerio de la Mujer, que se debe atender desde la PCM, ¿no? En conjunto con diversos ministerios, el MIDIS y los colegios, las UGELes y las familias, por supuesto, ¿no? Bien, el tiempo es bastante corto y tirano también, y gracias por estar aquí ustedes. Gracias, después, me gusta que estén aquí, verlas después de mucho tiempo. Exitosa siempre en la casa de ustedes, cuando quieran vengan y comentemos temas, no solamente esto, sino de actualidad. El libro se presenta hoy en la Feria del Libro. ¿A qué hora, por favor? 7 de la noche en el auditorio Abraham Valdelomar. ¿Van a estar todas? Vamos a estar todas, están todos invitados, así es que no los esperamos en la Feria del Libro, que regresó también, ¿no? Sí, así estuve por ahí la semana pasada, me está muy bien, ¿no? Y esos espacios son bastante valorados por la gente. Hay muchas novedades, los invitamos nuevamente a las 7 de la noche hoy en la Feria Internacional del Libro en Jesús María, Campo de Marte. Compren sus entradas, y si están no, a muy buen precio. El libro también ya está a la venta. Sí, en ahí está. La librería Crisol. Crímenes de Lima 2, del editorial, si no me equivoco, es Melquiades, ¿no? Que es de Crisol. Hace un buen trabajo Alberto, que es el que está compilando estos libros. O sea, el 1 y el 2 son muy, muy buenos. Este todavía lo voy a leer a partir de hoy, pero empecé de manera inicial y me parece que está muy bien la prosa construida por cada una de ustedes. Y además, aquí hay temas, por ejemplo, Gerson Galvez, que es Caracol, escrito por Karina Novoa, Marco Arenas Castillo, que es
escrito por Lorena Ormeño, Solciré Rodríguez, que es el de Cecilia Zulueta, el caso, ¿no? Solciré todavía sigue vigente el caso por los asesinos que son, ¿no? Que han sido liberados y han sido nuevamente apresados. Elita Espino por Albina Ruiz, el caso de Mario Keiko, que está escrito por Paola González, el de Pedro Yauri por Carla Vélez Moro, el de Ciro Castillo Rojo por Tabata Paredes y el de César Vilca Vega por ti, Carla, ¿no? Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Gracias, Sean siempre bienvenidas y qué bueno verlas también. Gracias, qué lindo verte y un saludo, por supuesto, a todos tus oyentes. Y vayan hoy día, compren Crímenes en Lima. Y a todos nuestros colegas periodistas que están y que conocen estos casos. Hay gente muy valiosa que ha cubierto hechos muy llamativos y que también deberían ser incluidos en otras compilaciones de Crímenes en Lima, seguramente 3, 4, 5, 6. Así es, y este va a ser el primero Es de el otros inicio. tantos. El inicio sí quizás de una tendencia en la que muchos periodistas podamos hacer periodismo mediante estas obras, ¿no? Estos textos que van a quedar para la posteridad. Y además no solamente, yo creo que abre una puerta interesante porque no solamente tenemos como flagelo el tema de la inseguridad a nivel de crímenes en Lima, ¿no? Están muchísimos otros menores, violaciones, etcétera, etcétera. Así es que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Albina y a Carla, por estar con nosotros, coautoras de este libro que es importante, que se presenta a las 7 de la noche en la Feria del Libro.